Vendí mi empresa por millones. Mi contador me dio un consejo extraño: dile a tu familia que lo perdiste todo. No entendía por qué, pero le hice caso de todos modos. Lo que pasó ese sábado me demostró hasta dónde estaba dispuesta a llegar mi propia familia. La llamada que lo cambió todo llegó a las 11:37 de un martes por la noche y casi no contesto. Estaba en mi auto, en el estacionamiento de mi edificio de oficinas, todavía con mi ropa de trabajo, cenando una barra de granola porque no había tenido tiempo para una comida de verdad desde el domingo. Mi teléfono se iluminó con el nombre de mi contador y consideré dejar que se fuera al buzón de voz. Había sido un día de 14 horas. Estaba exhausta, con ese tipo de cansancio que se instala detrás de los ojos y no te suelta. Pero contesté. Samantha. Su voz era tranquila, como siempre, como si nada en el mundo pudiera alterarlo. Necesito que hagas algo por mí mañana por la mañana. Y necesito que confíes en mí completamente antes de que te explique por qué. Su nombre era David Miller. Había estado manejando mis finanzas durante 6 años, desde que mi negocio empezó a generar dinero de verdad. Y en todo ese tiempo, nunca me había aconsejado mal. Ni una sola vez. Así que cuando me dijo, confía en mí, lo escuché. Mañana por la noche habrá una cena familiar, me dijo. Sé que tu madre es la anfitriona. Necesito que vayas y les digas que la adquisición se vino abajo. Me quedé sentada allí, en la oscuridad del estacionamiento, durante un largo momento. La adquisición no se había venido abajo. 3 días antes, había firmado los papeles finales para vender mi marca de cuidado de la piel a un importante conglomerado de belleza por $11 millones. 7 años de mi vida. 7 años de trabajar los fines de semana, saltarme las vacaciones y reinvertir cada dólar en el negocio en lugar de comprar un departamento de verdad, tomar unas vacaciones reales o hacer cualquiera de las cosas que se suponía que debía hacer la gente de mi edad. El dinero ya estaba en una cuenta de depósito en garantía. Ya estaba hecho. ¿Por qué? Pregunté. Porque, dijo David, creo que tu familia ya sabe lo de la venta y creo que están planeando algo. Quiero ver qué hacen cuando crean que el dinero se esfumó. Conduje a casa esa noche con sus palabras instaladas en mi pecho como una piedra que no podía soltar. Mi nombre es Samantha Carter. Tengo 31 años. Empecé mi negocio de cuidado de la piel en la cocina de mi departamento cuando tenía 23 años. Mezclaba fórmulas desde cero en una hornilla eléctrica de segunda mano, vendiendo pequeños lotes a través de Instagram antes de tener un sitio web, un logotipo o alguna idea de lo que estaba haciendo. Crecí viendo a mi madre estirar cada dólar para las compras. Y aprendí pronto que si quería algo, iba a tener que construirlo yo misma. Mi familia sabía que tenía un negocio. Sabían que me iba bien. Lo que no sabían, o lo que yo creía que no sabían, era exactamente que también. Había mantenido los números en privado a propósito. No porque estuviera avergonzada, sino porque había visto cómo el dinero cambiaba la forma en que la gente me hablaba, incluso en los primeros años cuando las cantidades eran pequeñas. Solo podía imaginar lo que harían 11 millones. No le había contado a nadie de mi familia sobre la adquisición, excepto a mi hermana mayor. Ese fue mi error. Aún no lo entendía esa noche de martes, sentada en mi auto en la oscuridad. Pero para el jueves por la mañana, lo entendería todo. Llamé a mi madre a la mañana siguiente y le dije que iría a cenar. Sonaba complacida, de una manera que parecía ensayada, como si hubiera estado esperando la llamada. Ese detalle se quedó grabado en mi mente, pero lo dejé pasar. Ya estaba repasando lo que David me había dicho que dijera, cómo decirlo, dónde dejar que mi voz bajara de tono. Nunca había sido buena mintiendo. Había pasado la mayor parte de mi vida siendo la hija práctica, la directa, la que decía lo que pensaba y pensaba lo que decía. Conduje hasta la casa de mi infancia esa noche sintiendo que entraba a un examen para el que no había estudiado. Mi madre me abrazó en la puerta, lo cual era inusual. No era de dar abrazos, no de forma espontánea ni sin una ocasión especial. Sus brazos me rodearon demasiado rápido, como si hubiera estado esperando justo detrás de la puerta. Por encima de su hombro, pude ver a mi padre sentado a la mesa del comedor, mi hermano ya estaba allí y mi hermana estaba en el marco de la puerta de la cocina con una copa de vino, mirándome con una expresión para la que no tuve una palabra de inmediato.
Encontraría la palabra más tarde, era anticipación. Qué bueno que viniste, dijo mi madre. Siéntate. Hay mucho de qué hablar. Comimos. Tuvimos la típica conversación sobre las cosas de siempre. Mi padre me preguntó por el negocio de esa manera vaga en que siempre lo hacía, usando la palabra pequeño sin parecer darse cuenta. Tu pequeña empresa, tu pequeña marca. Había dejado de corregirlo hacía años. Algunas batallas no valen la pena. A mitad de la cena, bajé el tenedor. En realidad, tengo algo que decirles a todos, dije. Algo pasó esta semana. La mesa se quedó en silencio de una manera específica. No el silencio de la sorpresa. El silencio de las personas que ya están esperando. El trato se cayó, dije. La adquisición. Los compradores se echaron para atrás en el último minuto. ¿Algún problema con su reestructuración interna? Mis abogados están viendo si tenemos algún recurso legal, pero ahora mismo. Se ha ido. 7 años de trabajo, y simplemente se ha ido. Observé el rostro de mi hermana. No reaccionó como reacciona una persona cuando escucha malas noticias por primera vez. No hubo un jadeo repentino. Ninguno, no. Ningún intento de alcanzarme al otro lado de la mesa. Se quedó muy quieta y miró a mi madre, y algo se cruzó entre ellas en esa mirada que hizo que se me revolviera el estómago. Mi padre se aclaró la garganta. Bueno, dijo, eso es lamentable. No, lo siento. No, estás bien. Ni siquiera la respuesta humana básica de ¿qué podemos hacer por ti? Solo eso es lamentable. Como si hubiera mencionado que mi vuelo se había retrasado. Mi hermano no dijo nada en absoluto. Miraba fijamente su plato. Mi madre levantó su copa de vino y dio un largo sorbo antes de hablar. ¿Sabes?, dijo cuidadosamente. Este podría ser el momento adecuado para hablar de algunas cosas que hemos estado posponiendo. Conduje a casa esa noche y llamé a David antes de siquiera llegar a la autopista. Dime lo que sabes, le dije. Se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, tu hermana llamó a tu padre hace aproximadamente 2 semanas. Le contó sobre la adquisición, la cantidad aproximada y los plazos. Lo sé porque tu padre llamó a un asesor financiero que utiliza para una cuenta separada, una en la que tengo visibilidad a través del patrimonio de tu abuela, y empezó a hacer preguntas sobre modificaciones de fideicomisos. Me detuve a un lado de la carretera. El patrimonio de mi abuela, dije lentamente. Tu abuela estableció un fideicomiso antes de fallecer, dijo David. Ella te dejó los activos principales directamente a ti, no a tus padres. Tus padres figuran como cofideicomisarios, lo que significa que manejan las funciones administrativas, pero no pueden redirigir el capital. Lo que sí pueden hacer, bajo una disposición específica, es solicitar que la parte de un beneficiario sea reducida o reasignada si pueden demostrar que el beneficiario ha mostrado un patrón de irresponsabilidad financiera. Las piezas estaban encajando en su lugar una por una, de manera fría y mecánica. Iban a usar la adquisición para probar que no podía manejar el dinero, dije. Y luego iban a esperar a que lo gastaras, dijo David. A que hicieras una compra grande, una casa, una inversión, cualquier cosa que pudieran enmarcar como impulsiva para activar la cláusula de irresponsabilidad. Hizo una pausa. Creo que ese era el plan original. Pero cuando le dijiste a tu hermana que los plazos se adelantaron, se ajustaron. Empezaron a buscar si podían actuar de manera preventiva antes de que recibieras el dinero. ¿Qué significa eso? Significa, dijo David, que encontré papeleo la semana pasada. Una petición al administrador del fideicomiso presentada por tus padres, argumentando que la inminente adquisición representaba una ganancia inesperada para la cual estabas psicológicamente falta de preparación. Incapaz de manejarla con responsabilidad. Citaron como evidencia tus, cito, prácticas comerciales erráticas, y tu, historial de toma de riesgos financieros. Me quedé sentada en la oscuridad a un lado de la carretera y sentí que algo dentro de mí se apagaba. 7 años. Había construido algo de la nada en 7 años. Nunca le había pedido dinero prestado a mi familia, nunca había pedido ayuda,
Nunca había incumplido el pago de una deuda ni había tomado una decisión que no pudiera defender con una hoja de cálculo. Y mis padres se habían parado frente a un administrador de fideicomisos y me habían llamado errática. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora, dijo David. Dejamos que piensen que el trato está muerto y vemos qué hacen a continuación. Lo que hicieron a continuación llegó más rápido de lo que esperaba. 3 días después, mi madre me llamó y me pidió que pasara por la casa otra vez. Su voz había cambiado a algo más suave, casi maternal, el tono que usaba cuando quería algo y había decidido que la calidez era el enfoque más eficiente. Tenemos unos papeles que nos gustaría revisar contigo, dijo. Nada complicado, solo algunas cosas administrativas relacionadas con el fideicomiso de tu abuela. Tu padre cree que es mejor resolverlo ahora que las cosas están más tranquilas financieramente para ti. ¿Más tranquilas financieramente? Casi me echo a reír. Por supuesto, le dije, estaré allí el sábado. Llamé a David de inmediato. Me ordenó que no le dijera nada a mi hermana de antemano. Me dijo que se reuniría conmigo allí y que, sin importar lo que me pusieran enfrente, no debía firmar nada hasta que él hubiera leído cada palabra. La mañana del sábado amaneció gris y fría, el típico día de finales de otoño que hace que todo parezca haberse rendido ya. Conduje hasta la casa de mis padres con las manos firmes en el volante, lo cual me sorprendió. Pensé que estaría temblando. En cambio, sentí una calma peculiar, la calma de alguien que ya sabe a lo que se enfrenta y ha decidido cruzar la puerta de todos modos. Mi padre abrió. Me miró de la misma manera que siempre lo hacía, evaluando, midiendo, encontrándome siempre un poco por debajo del estándar que llevara en su cabeza. Pasa, dijo. Estamos en el estudio. El estudio era una habitación que mi padre usaba para hacer que las cosas parecieran oficiales. Había un escritorio, estanterías y una impresora a la que siempre le faltaba tinta. Mi madre ya estaba sentada y mi hermana también estaba allí, cosa que yo no esperaba, sentada cerca de la ventana con las manos cruzadas en el regazo como si estuviera asistiendo a una reunión que ella misma había convocado. Mi hermano no estaba. Más tarde me enteraría de que se había negado a ir. Esa fue la única cosa que no esperaba, y me importó más de lo que pude expresar en ese momento. Mi padre se sentó detrás del escritorio. Sacó un sobre del cajón y lo puso frente a él. Mi nombre estaba impreso en el frente con una tipografía que parecía haber sido elegida para verse oficial. Queremos hablar sobre el fideicomiso, dijo. Como la adquisición no se concretó, creemos que es importante hacer algunos ajustes para proteger los activos. ¿Protegerlos de qué?, pregunté. De ser mal administrados, dijo mi hermana desde el otro lado de la habitación. Su voz era plana. ¿Segura? La voz de alguien que había ensayado sus líneas y se sentía bien con ellas. Mi madre se inclinó hacia adelante. No te estamos criticando, cariño. Solo creemos que en este momento de tu vida, con tu negocio en una situación difícil, tiene más sentido que tu padre tome un papel más activo en la gestión de los desembolsos, por tu propia protección. Mi padre deslizó el sobre hacia mí. Lo abrí. Adentro había un documento titulado Enmienda a la autoridad del fideicomisario y acceso del beneficiario. Leí los primeros 2 párrafos lentamente, y luego los leí de nuevo. El lenguaje era denso y cuidadoso, pero el significado no era complicado. Si firmaba, estaría renunciando a mi derecho de dirigir los desembolsos por un periodo de 5 años, durante los cuales mis padres tendrían el control discrecional exclusivo sobre cómo se me distribuiría el dinero a mí, a mi hermana, a cualquiera que ellos eligieran. Dejé el documento sobre el escritorio. Me gustaría que David revisara esto, dije. El rostro de mi padre se tensó. Este es un asunto familiar. No necesitamos la participación de gente de afuera. David maneja mis finanzas, dije. Él revisa todo lo que firmo. Samantha. La voz de mi madre perdió toda calidez. Estamos intentando ayudarte. Si traes a tu contador y conviertes esto en un enfrentamiento, vas a dañar algo que no se podrá reparar. Esta es tu familia. Ahí estaba. Esta es tu familia. La frase que se suponía que terminaría la conversación, la forma en que había terminado tantas discusiones antes.
La frase que significaba, deja de hacer preguntas, deja de tener necesidades, deja de ser difícil. Recuerda quién te sostuvo cuando eras pequeña y deja que eso sea suficiente. Miré a mi hermana. Me devolvió la mirada sin inmutarse. Sé lo que es esto, dije en voz baja. Y entonces se abrió la puerta principal. David entró vestido con un abrigo color carbón y llevando un maletín que yo nunca le había visto. La temperatura en la habitación cayó unos 10 grados. Mi padre se puso de pie detrás del escritorio. ¿Cómo entró? Su hijo me dejó pasar, dijo David. Está en la cocina. Le gustaría quedarse allí, si no le importa. Puso el maletín en el borde del escritorio, lo abrió con un clic y sacó una carpeta que era casi el doble de gruesa que el sobre que mis padres habían preparado para mí. Pido disculpas por la interrupción. Por favor, siéntense todos. Nadie se sentó, excepto mi madre, que pareció hacerlo involuntariamente. David abrió la carpeta. Sacó el primer documento y lo colocó en el centro del escritorio donde todos pudieran verlo. Esta es la petición que sus padres presentaron ante el administrador del fideicomiso hace aproximadamente 12 días, dijo, mirándome a mí en lugar de a ellos, explicándomelo de la misma forma en que lo había hecho durante 6 años siempre que yo necesitaba entender algo. Argumenta que la inminente adquisición de su empresa representaba evidencia de comportamiento financiero impulsivo y solicita que su acceso a los fondos sea restringido de manera preventiva. Mi hermana emitió un sonido. Mi madre empezó a hablar. David levantó una mano. El administrador rechazó la petición, continuó, argumentando que la evidencia citada no alcanzaba el umbral requerido por el instrumento legal. Sin embargo, durante el proceso de revisión, el administrador detectó un problema aparte. Colocó un segundo documento junto al primero. Este es un registro de 3 transferencias bancarias realizadas desde la cuenta secundaria del fideicomiso durante los últimos 18 meses. Cada transferencia fue dirigida a una cuenta privada a nombre conjunto de sus padres. El monto total es de $412.000. El silencio que siguió fue un tipo de silencio diferente a todo lo que había sucedido antes. Era el silencio de las personas cuyo plan acaba de colapsar en tiempo real y que están tratando de calcular si todavía tienen una salida. Mi padre se dejó caer en la silla. El rostro de mi hermana se había vuelto del color de la ceniza. Esas transferencias, dijo mi madre, con una voz que apenas superaba un susurro, fueron gastos administrativos. El documento fundacional define los gastos administrativos con parámetros muy específicos, dijo David. Ninguna de estas transferencias cae dentro de esos parámetros. Se hicieron sin informarle a la beneficiaria, sin presentar documentación al administrador y sin una firma conjunta, la cual es obligatoria para cualquier desembolso superior a $10.000. Miró a mi padre. Usted está al tanto de ese requisito. Su firma está en los documentos originales. Mi padre no dijo nada. David se volvió hacia mí. Samantha, me dijo, tú eres la beneficiaria principal del fideicomiso de tu abuela. Lo que tus padres intentaron hacer con la petición fue quitarte el acceso antes de que pudieras descubrir lo que ya se habían llevado. La enmienda que te prepararon hoy, asintió hacia el sobre, les habría otorgado 5 años de control unilateral, tiempo durante el cual cualquier otra transferencia habría sido casi imposible de rastrear. Miré a mis padres. Mi padre miraba fijamente el escritorio. Mi madre había presionado ambas manos contra sus rodillas y miraba la pared a la izquierda de mi rostro. Como si esperara que la pared la salvara de algo. Mi hermana se puso de pie. Samantha, dijo, yo no sabía nada de las transferencias. No sabía nada de eso. Le contaste a papá sobre la adquisición, dije. Eres la única persona a la que se lo conté. Abrió la boca y volvió a cerrarla. ¿Le contaste porque pensaste que necesitaba protección? Pregunté. ¿O porque pensaste que si ellos tomaban el control del fideicomiso, una parte te tocaría a ti? No respondió. Esa fue una respuesta. David colocó el segundo juego de documentos sobre el escritorio. Eran impecables, impresos con claridad, no eran copias, sino originales, y eran gruesos de la manera en que lo son las cosas definitivas. Estos son 2 documentos, dijo.
El primero es una notificación formal de incumplimiento del deber fiduciario que se presentará ante el administrador bajo las instrucciones de mi cliente. El segundo es una petición para la destitución de emergencia de ustedes como cofideicomisarios, citando las transferencias no autorizadas y la petición fraudulenta. Mi madre me miró por primera vez desde que David había entrado. Samantha, dijo, por favor. Esto quedará en los registros del tribunal. ¿Será público? Sí, dije. ¿Lo será? Somos tus padres. Su voz se quebró en la última palabra. Se quebró genuinamente. Y por una fracción de segundo, sentí el viejo tirón. El que había estado ahí toda mi vida. La fuerza gravitacional de ser la hija de alguien. La lealtad irracional hacia las personas que tienen el mayor poder para decepcionarte. Cometimos errores. Necesitábamos dinero y cometimos errores, y te estamos pidiendo, por favor, que no hagas esto. ¿Qué errores? Pregunté. Presentaron una petición legal llamándome irresponsable. Prepararon documentos para tomar el control de mi herencia. Transfirieron $400,000 a su propia cuenta. Esos no son errores. Un error es olvidarse de presentar un papeleo. Lo que ustedes hicieron requirió planificación. La mandíbula de mi padre se tensó. Estaba rechinando los dientes. Algo que hacía cuando trataba de contener algo de lo que se arrepentiría. ¿Quieres castigarnos? Dijo. No, dije. Quiero que se devuelva el dinero y quiero que sean destituidos. No quiero castigarlos. Quiero que esto se detenga. Si perdemos el estatus de fideicomisarios, dijo mi madre, perdemos las tarifas de administración. Perdemos. Se detuvo a sí misma. Pero yo lo había escuchado. Tarifas de administración. Se habían estado pagando a sí mismos honorarios de gestión con el dinero de mi abuela. Tarifas que David, cuando lo miré de reojo, me confirmó con un leve asentimiento. Me gustaría hablar a solas con mi hija, le dijo mi padre a David. No, dije antes de que mi contador pudiera responder. Mi padre me miró. No, lo dijo en voz baja. Con ese tono con el que, cuando yo era adolescente, anulaba mis opiniones. El tono que esperaba que la palabra se disolviera bajo su propio peso. No, repetí. No vas a manejar esta conversación de la manera en que manejaste todo lo demás. David se queda. Mi padre tomó el bolígrafo que había estado sobre el escritorio junto a su taza de café. Lo sostuvo por un momento y luego lo bajó. ¿Qué es lo que quieres? Dijo. Quiero que los $412,000 sean devueltos al fideicomiso en un plazo de 30 días, dije. Quiero que ambos renuncien de manera efectiva e inmediata. David será el único fideicomisario de ahora en adelante, y quiero un informe contable completo de cada transacción realizada en los últimos 10 años. ¿Y si no lo hacemos? Preguntó mi madre. David respondió a esa. Entonces la petición por incumplimiento fiduciario se presentará el lunes por la mañana. Las transferencias no autorizadas se convertirán en un registro judicial. La oficina del fiscal de distrito recibirá una copia, porque lo que se hizo aquí alcanza el umbral legal para la malversación criminal de fondos. Mi hermana emitió un sonido que podría haber sido una palabra, pero no se formó en nada reconocible. Mi madre miró a mi padre. Mi padre miró el bolígrafo, y lentamente, lo levantó. Les tomó 20 minutos a ambos firmar todo lo que David había traído. Mi madre lloró en silencio durante casi todo el proceso. Mi hermana se quedó sentada junto a la ventana y no se movió. Y cuando finalmente la miré, me devolvió la mirada con una expresión que no pude descifrar del todo. No era odio, era algo más complejo. Algo que casi parecía alivio. Mi hermano salió de la cocina cuando todo terminó. Se paró en el umbral, me miró y dijo, me alegra que hayas traído a alguien contigo. Eso fue todo. Y fue suficiente. Afuera, en la entrada del auto, David me entregó un segundo sobre, más pequeño, de color marfil, un poco gastado en los bordes, sellado con una calcomanía que tenía una pequeña flor prensada, del tipo que mi abuela usaba en sus cartas. Tu abuela me dio esto hace 4 años, dijo.
Me pidió que te lo diera cuando ya no lo necesitaras. Le di la vuelta entre mis manos. ¿Qué significa eso? Creo, dijo David, que se refería a cuando dejaras de esperar que tu familia fuera lo que necesitabas que fueran. Cuando descubrieras cómo sostenerte sola sin ellos. Hizo una pausa. He estado tratando de descubrir cuándo sería ese momento. Creo que hoy es el día. Abrí el sobre en mi auto con la calefacción encendida y las ventanas empezando a empañarse. La letra de mi abuela era pequeña y regular, la caligrafía de alguien que había crecido escribiendo a mano porque era la única opción. Samantha, escribió. Para cuando leas esto, sabrás cosas que antes ignorabas. Espero que saberlas te duela menos de lo que me temo que lo hará. El dinero es tuyo porque tú eres la que hará algo con él. Siempre lo fuiste. Te observé durante 20 años descubrir cómo construir cosas de la nada. Y lo supe. Sigue construyendo. No dejes que te hagan sentir pequeña. Con amor, abuela Grace. Había una segunda página debajo de la carta. Un título de propiedad de un terreno en Asheville, Carolina del Norte. 3 acres y una casa comprada por mi abuela 20 años atrás y mantenida en un fideicomiso privado separado del patrimonio familiar, programado para serme transferido en la fecha en que fui nombrada por primera vez beneficiaria principal de su fideicomiso principal. Mis padres nunca supieron que existía. Me quedé sentada en el auto, frente a la casa de mi infancia, durante mucho tiempo. La casa se veía igual que siempre, pero yo no me sentía igual parada frente a ella. El tirón que siempre había estado ahí, el hilo invisible que había hecho que cada decepción doliera el doble porque venía de las personas que se suponía querían lo mejor para ti. Todavía podía sentirlo, pero se había aflojado. No cortado, solo aflojado. Le envié un mensaje a mi hermano antes de arrancar. Gracias por dejar entrar a David. Me respondió 3 minutos después. Hace años que sabía que algo andaba mal. No sabía cómo decirlo. Siento no haberlo dicho antes. No le respondí de inmediato. Algunas cosas necesitan tiempo antes de poder ser respondidas. Conduje de regreso a la ciudad con el título de propiedad en el asiento del copiloto y la ventana un poco abierta, aunque hacía frío. David había dicho algo antes de despedirnos, de pie en la entrada junto a su auto, entrecerrando un poco los ojos ante la pálida luz del otoño. ¿Sabes lo que tu abuela sabía y que tus padres nunca descubrieron? Me dijo. Negué con la cabeza. Lo mejor que puedes dejarle a alguien no es dinero. Es la prueba de que alguien creyó en ellos antes de que ellos creyeran en sí mismos. Pensé en eso durante la mayor parte del camino a casa. 7 años atrás, yo mezclaba fórmulas en una hornilla de segunda mano en un departamento alquilado, enviaba muestras a extraños en internet y tenía fe. Nadie en mi familia llamó a eso valentía. Lo llamaron pasatiempo, fase, riesgo, señal de falta de sentido práctico. Mi abuela me envió una tarjeta ese año con $50 adentro y una nota que decía, para suministros. Solo eso. En su momento pensé que era un pequeño detalle. Ahora entiendo que fue algo inmenso. Nunca volví a la casa de mis padres después de ese sábado. No corté el contacto de manera dramática, ni lo anuncié ni lo expliqué. Simplemente dejé de ir. Las llamadas telefónicas se volvieron menos frecuentes y luego raras. Mi madre intentó varias veces en los meses siguientes reiniciar las cosas, mensajes que eran cuidadosos y ligeramente ofendidos, como si mi alejamiento fuera la verdadera herida y todo lo que lo había precedido fuera simplemente contexto. No respondí a la mayoría de ellos. Me mantuve unida a mi hermano. A mi hermana, la mantuve a una distancia cuidadosa y manejable. Ni calidez ni guerra, solo la neutralidad civilizada de dos personas que comparten un pasado y han decidido que eso es suficiente. Visité la propiedad de Asheville por primera vez a principios de la primavera. La casa necesitaba trabajo, del tipo que toma meses y cuesta más de lo que planeas. Contraté a un contratista y empecé a pasar los fines de semana allí. Y en algún punto del proceso de arrancar la vieja cocina y reconstruirla, entendí que a esto era a lo que se había referido mi abuela. No a la casa en sí. Al acto de tomar algo con buenos cimientos que había sido descuidado y decidir que valía la pena el esfuerzo.
La adquisición de mi empresa se cerró en silencio y sin ceremonias, como lo hacen los mejores finales. 11 millones de dólares y una empresa que había construido de la nada, entregada a personas que la harían crecer hasta convertirse en algo que yo no reconocería en 5 años. Ese era el trato. Hice las paces con ello. David invirtió el dinero cuidadosamente, de manera metódica y sin dramas. El fideicomiso bajo su administración se recuperó. Los 400.000 fueron devueltos en su totalidad, según lo acordado, en 2 cuotas, sin una sola palabra de ninguno de mis padres más allá de lo que requerían los trámites legales. Empecé una segunda empresa 8 meses después. Más pequeña, más lenta, construida de manera diferente con lo que había aprendido la primera vez sobre lo que importaba y lo que no. Sin inversores externos, sin fechas límite, solo yo y un pequeño equipo, y un problema que pensé que valía la pena resolver. La llamé Grace. No exactamente como un monumento conmemorativo, sino más bien como un diálogo continuo. Ella creyó en mí antes de que yo lo hiciera. Lo menos que puedo hacer es llevar su nombre adelante hacia lo que sea que esté construyendo. Que signifique algo nuevo mientras recuerda de dónde vino. Algunas personas te dirán que la familia lo es todo. Que la sangre es a lo que siempre vuelves, lo que te sostiene. No creo que eso sea exactamente incorrecto. Creo que depende enteramente de cómo tu familia decide sostenerte. La mía apretó demasiado fuerte en los lugares equivocados y nada en absoluto en los que importaban. Todavía estoy aprendiendo cómo aceptar esa verdad sin dejar que se convierta en mi única historia. La casa en Asheville tiene un porche que da al oeste, y por las tardes la luz entra en un ángulo que hace que todo parezca hecho de cobre. A veces me siento allí al final del día y pienso en mi abuela comprando esa tierra hace 20 años, sin decírselo a nadie, conservándola en silencio, esperando el momento adecuado para pasármela. Ella lo sabía. Siempre lo supo. Me dejó una puerta abierta y, cuando llegó el momento, finalmente la crucé. He pensado mucho sobre qué hizo todo esto posible. No el dinero, no los documentos legales, ni siquiera que David cruzara esa puerta en el momento exacto. Lo que lo hizo posible fue una sola decisión que tomé 6 años antes de que pasara todo esto, cuando contraté a alguien en quien realmente confiaba y le di el acceso para hacer su trabajo correctamente. Suena a poco, pero no lo es. La mayor parte de lo que sale mal en la vida de las personas con el dinero sale mal en silencio, en las brechas entre lo que saben y lo que asumen que alguien más está manejando. Yo tuve suerte porque no asumí nada. Hice preguntas. Me presenté a cada reunión. Leí los documentos que David me enviaba, incluso cuando eran largos, aburridos y llenos de lenguaje técnico. No porque desconfiara de él, sino porque creía que entender tu propia situación es una responsabilidad que no se puede delegar. Esa creencia fue la única razón por la que David tuvo la información suficiente para reconocer lo que mis padres estaban haciendo. Esa es la magia de la inteligencia. No la inteligencia con la que naces, sino la inteligencia práctica que construyes prestando atención. Se acumula. Cada vez que aprendes algo sobre cómo funciona realmente el mundo, te vuelves un poco más difícil de engañar. Mis padres contaban con que yo no supiera cómo funcionaba un fideicomiso. Contaban con que el lenguaje legal fuera tan opaco que yo firmaría sin leer. Seguramente llevaban mucho tiempo contando con eso. En el momento en que dejé de ser la persona que no sabía, todo su plan se vino abajo. ¿Y mi hermana? He reflexionado sobre su caso más tiempo que sobre cualquier otra cosa. Ella sabía de la venta porque yo se lo dije. Se lo dije porque era mi hermana. Porque aún creía, muy en el fondo, que la familia significaba algo automático, algo que no necesitaba ganarse. Estaba equivocada. Y he llegado a comprender que estar equivocada en eso no era debilidad. Era la última prueba que tenía que superar para poder seguir adelante. Confiar en la persona equivocada una vez, cuando tenías buenas razones para confiar en ella, no es un fracaso moral. Es información. El verdadero fracaso habría sido fingir que no tenía esa información una vez que la obtuve. Lo que hicieron mis padres tuvo consecuencias. No porque el universo lleve la cuenta, sino porque cada acción crea un resultado real y rastreable. Presentaron una petición legal, esa petición provocó una revisión, la revisión sacó a la luz las transferencias y eso acabó con su estatus de fideicomisarios.
La cadena fue lógica y mecánica, y comenzó en el instante en que decidieron actuar impulsados por la avaricia en lugar del buen juicio. Eso no es el destino, es simple causa y efecto. La abuela Grace entendió algo que a mí me tomó años ver. No me protegió escudándome de las cosas difíciles, sino asegurándose de que, cuando llegaran, yo tuviera los cimientos para sobrevivir a ellas. La propiedad en Ashbowl, la carta, la fe inquebrantable que mantuvo en mí durante 20 años sin tener que repetirlo cada 5 minutos. Esa fue su estrategia a largo plazo, y funcionó. Le puse su nombre a mi segunda empresa porque quería continuar con ese legado. Construir despacio. Construir con honestidad. Creer en las personas que todavía están buscando su camino y dejarles puertas abiertas para que las crucen cuando estén listas. Esa es toda mi filosofía. No es complicada, pero es difícil aferrarse a ella cuando las personas más cercanas a ti te lo ponen tan difícil. Pero me aferré a ella. Y de eso es de lo que estoy más orgullosa.